En los tribunales todos pierden, porque siempre la verdad tiene dos partes, la verdad tuya y la verdad mía. Porque mira, ¿cómo yo voy a estar en un tribunal discutiendo los asuntos de la división de a quién le pertenecen las cámaras que están instaladas en una iglesia hoy, o de a quién le pertenecen los aires acondicionados de una iglesia? Así que alguien está mal. O son los que van a la iglesia o son los líderes, que parece gente que no ha salido del mundo. Muchas controversias que estoy escuchando y me están llegando a la oficina de problemas de propiedad entre iglesias, pastores, unos líos que yo jamás pensé que iba a estar presenciando. Cuéntanos. Y me preocupa porque, mira, o sea, hay tantas malas noticias en este mismo momento que todo lo menos que necesitas es un pleito dentro de un tribunal con los pastores. Es verdad. Y bueno, una de las cosas que más me está llamando la atención, ¿verdad? Es cómo nosotros podemos, ¿verdad? Hablarle a otras personas de carácter cristiano en medio de un tiempo que la gente no respeta a Dios ni nada lo que tenga que ver con orden, no tiene que ser ni cristiano, porque vemos un desorden muy grande en las calles y cómo la gente se comporta, en los jóvenes. Entonces, ¿cómo yo puedo pensar que gente que ha sido llamada al ministerio no puedan resolver asuntos sencillos? Porque si tú me dijeras que estamos hablando de unas cantidades, unas inversiones, unas cosas que tú dices, bueno, lo que pasa es que hay una responsabilidad, aunque siempre hay una responsabilidad, pero tú tienes que valorar qué voy a ganar y qué voy a perder. Y estamos viendo que la gente está muy presta a ir rápidamente a un tribunal a ventilar asuntos que se supone que tú tengas la capacidad y la estatura emocional, primeramente espiritual y después emocional, para manejar los asuntos. Porque mira, ¿cómo yo voy a estar en un tribunal discutiendo los asuntos de la división de a quién le pertenecen las cámaras que están instaladas en una iglesia? ¿Cómo yo voy a estar en un tribunal litigando cómo yo voy o de a quién le pertenecen los aires acondicionados de una iglesia? Así que aquí alguien está mal. O son los que van a la iglesia o son los líderes. Así que yo he estado reflexionando y quería compartirle con ustedes esto. Y yo sé que, ¿verdad? Esto es una emisora que llega a muchos lugares, pero mira, hay que volver a repensar cuál es el carácter cristiano que nosotros estamos presentando a este mundo. Claro, sí, es un tema un poco incómodo o bastante incómodo, pero necesario, particularmente cuando estás hablando de los ítems que tú estás mencionando, Ivette, y cómo se lacera el testimonio de la iglesia por nimiedades, vamos a decir. O sea, tú estás hablando de aires acondicionados, de cámaras, y por qué se da la disputa, o sea, cuál fue la intención original, porque siempre las buenas intenciones lo comienza todo, las buenas intenciones. Pero cuando se complica, cuando un grupo se va y parte de ese grupo fue el que donó los aires y ahora quiere reclamar los aires, o el que se fue el que donó una cámara o dos cámaras. O sea, ¿en qué contexto se da, Ivette? Porque muchas veces, como nosotros somos un medio que educa, aquel que nos está escuchando que tiene una intención de bendecir a la iglesia con un donativo de algo, que lo piense dos veces entonces, porque si cuando tú te vayas de la iglesia lo vas a reclamar, pues tampoco es eso. Que no se supone porque es un donativo. Pues claro. Exacto, ahí es donde venimos. El tema, ¿verdad?, que quiero discutir es la disputa por bienes en las iglesias. Yo estoy haciendo un llamado público a que líderes, personas, o sea, tenemos que reevaluar. Desde hace años yo llevo aquí por lo mismo.
cuál es el orden, cómo tú te constituyes, cuáles son los acuerdos, cómo tú te comportas, o sea, qué tú le notificas, cómo tú le notificas a tu pueblo y más a líderes, porque estas disputas, lo más triste, Juan Carlos y muchachos, es que son entre pastores, porque las ovejas muchas veces siguen a quién, al pastor. Y los pastores se ponen en una intransigencia, o las pastoras. Imagínate que yo como abogada, vamos a suponer que ella no sea cristiana, y alguien llama a la oficina y comienza a hacer una consulta, y de lo poco que me van a decir, porque siempre la verdad tiene dos partes, la verdad tuya y la verdad mía. Pues la verdad tuya, tú me vienes a contar que tú estás siendo agredido, vamos a decir, que tú estás siendo robado, menospreciado, que no se te ha valorado tu trabajo y y después cuando yo escucho la otra parte, veo que dentro del cuento estás diciendo cosas como voy a arrancarle la cabeza, voy a ir a desmadrar y a arrancar los aires, le voy a dar una galleta, una pescosa, eso en tu madre, estoy un poco drástica, pero es la realidad que yo tengo la boca cuadrada con lo que yo estoy viendo en estas consultas, que parece gente que no ha salido del mundo. Exacto. Y son pastores y se llaman líderes. Lo otro, le voy a dar un escarmiento a fulano, a sultano, de la jeta, a Poncilio. ¿Qué está pasando? No. ¿Qué está pasando aquí? Y no queremos ver las garatas que hay en Facebook de cristianos peleando por política y por líderes. Yo estoy anonadada. Usted sabe lo último que estábamos en una lista, de momento yo dije, pero mira, yo le dije a esta persona, mira, yo no voy a ir al tribunal a avergonzar la obra de Dios con esto. Exacto. Yo no me puedo prestar para esto, porque definitivamente hay unos bienes, hay unas inversiones, pero espérate, ¿de qué estamos hablando aquí? Con estas actitudes, ya yo sé que estoy hablando con una persona que no tiene un carácter, primero, ni de ser líder. Y segundo, que, mire, la gente se cree que tú puedes entrar a un tribunal y salir ileso porque te da la gana. Tú puedes salir peor de lo que entraste. En los tribunales todos pierden. Entonces, la gente, si esto va dirigido ya sea a líderes, ya sea a pastores, mire, si usted no tiene claramente redactado ni le ha comunicado a sus líderes cómo funcionan las cosas, ellos pueden estar y empezar a soñar. Pero, de la misma manera, si usted hace un donativo a una iglesia, nadie lo obliga a usted. Usted, una donación, los regalos, como decíamos en mi barrio, lo que se va no se quita. Pero, ¿cómo yo puedo estar diciendo? Mire, dentro del listado, mira la vergüenza más grande que me dice un abogado de la otra parte, porque yo les digo, mira, yo lo que le puedo ofrecer es una mediación, una conversación para evitar que esto llegue al tribunal. Y ya me han radicado algo, pero, o sea, para hablar. Porque encima de eso, yo conozco mucha gente. Y yo, happens to be, que yo conocía de muchos años, y que yo no puedo creer lo que yo estoy escuchando. Así que la gente se transforma. Y antes de que la gente se transforme, tenemos que tener nuestros reglamentos, nuestros acuerdos, aquellos que están abriendo nuevos concilios, porque yo estoy viendo una proliferación conciliar, pero veo que no está muy organizado ni muy al día con lo que van a enfrentar cuando tú abres a ser líder de muchos líderes. Ivette, Mateo Mateo 18:7 dice algo hablando del escándalo, que es el tema que tú estás trayendo cuando lo manejamos mal. Dice Mateo 18:7, hay del mundo por los escándalos, porque es necesario que vengan escándalos, mas hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. O sea, hay un ay para el que lo provoca, y ese ay bíblico siempre es dolor, situación difícil, prueba, juicio. O
O sea, que mi actitud como cristiano tiene que ser diferente en cuando yo voy a un tribunal a reclamar algo que se convierte en algo escandaloso, porque yo no debería estar en esa actitud, bíblicamente hablando, porque hay una consecuencia que no es buena para mí por haber provocado ese escándalo. Lo que pasa es que la gente, cuando le conviene, se promueve como víctima. Y yo cada vez veo, porque han sido muchas instancias que ya pues me provoca tener que hablarlo públicamente. ¿Por qué? Porque yo pensaría que bíblicamente hay muchas cosas que dicen que ponte de acuerdo. Hay una área que dice ponte de acuerdo con el que tengas problemas, no sea que cuando llegues al tribunal sea tú el que salga más agraviado. Y lo otro, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, yo estoy viendo una proliferación de una insistencia y una cuestión por lo económico, pero una cosa que yo me quedo, y yo, Dios mío, mire, dentro de la lista, porque empezamos con 4 cosas, yo creía que el caso eran 4 cosas grandes. Y lo primero que yo empecé a comentarle fue, mira, las ovejas son de Dios, o sea, tú no puedes estar lamentándote porque si vienen, que si se van, que las ovejas son de Dios. O sea, eso no, esta gente no es tuya, tú no eres dueño de las ovejas. O sea, que eso es lo de él, que se quiera ir, pero tienes que tener un plan de cómo haces una transición. ¿Qué ocurre cuando tú te pones de acuerdo con un líder? Que en este caso de los concilios, que tú lo instalas, tú lo unes, muchas veces le dan hasta partes de su oveja, las iglesias madres o las iglesias, y levantan un campo, pero mira, de momento vemos que quieren decir que me voy a llevar esto, que me voy a llevar, pues si fuera así, entonces todos los concilios tendrían que estar en pleito todos los días en los tribunales. O sea, ¿de qué estás hablando? En la lista que me devuelven y yo veo, digo, bueno, porque esto es una controversia. ¿Otra vez lo que tenían en un listado para reclamar? Hasta el pote de aceite ungido. Ay, señora. Pero ¿cómo es posible? Eso, No. Mira, eso es mezquindad, por ahí, No. por favor. el abogado dijo, no, que había de unción en ese pote. El abogado ¿verdad? De la otra parte, pues, técnicamente ese abogado era el abogado de quien inicia el pleito. Y entonces, pues, yo mando una carta directo a la parte y le digo, te invito a hablar, porque yo no voy a estar en tribunales. Y me llama el abogado. Y empezamos a hablar. Pero dentro del asunto, digo, mira, qué bueno, él estaba de acuerdo y muy contento, estoy de acuerdo que esto no esté en los tribunales, pero vamos a hablar. Y cuando él mismo dice, pero lo poquito que había en el pote de unción ya no hay unción. Exacto. Wow. Bendito, man. Wow. Qué triste Lo más escuchar esto. O sea, lo más triste es que entre tantas pérdidas, ¿no? Que se rompen relaciones, tal vez en muchas ocasiones para siempre, ¿verdad? Exactamente. Lamentablemente. No, y el testimonio para el abogado. O sea, un abogado que tú lo invitas a venir a Cristo y lo que tengas de referencia es a decir. el chisme que tuvo que trabajar de una iglesia. O sea, ¿qué credibilidad puede tener el evangelio cuando unos cristianos se pelearon por un pote de aceite? El abogado, el juez, todo el que esté en sala escuchando. Una locura. Es una locura total. No. La respuesta, y mire, o sea, la gente se le olvida. El Código Penal está hecho con las bases de los mandamientos que Dios, del decálogo que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. O sea, se le olvida a la gente, se le olvida a los cristianos la esencia de dónde procede el orden. Porque Dios, en una sociedad civilizada, ¿verdad? Porque eso fue un avance, el pueblo de Israel, o sea, estaba adelante. Dios quería que esa fuera una nación que le fuera de ejemplo a todas las naciones del mundo en cuanto a orden, en cuanto a limpieza, en cuanto a salud, en cuanto al orden de los tribunales. O sea, nosotros tenemos esa herencia y que nosotros no podamos entender lo que es mentira, lo que es falsa representación, que es lo mismo que tú me vengas a decir a mí un cuento en un tribunal o en una consulta, pero tú me estás falsificando primero documentos, tú me estás falsificando
con la falsa representación que me hace que tú eres una víctima, pero no me han dicho todo lo malo que hiciste tú. O sea, la apropiación ilegal, o sea, eso todo es parte del Código Penal. O sea, la gente no entiende que al hacerse este tipo de imputaciones, tú estás reflejando lo que está pasando contigo adentro. O sea, hay un llamado a la reflexión, hay un llamado al recogimiento, como dicen en la Semana Santa. Mire, vamos a inspeccionarnos por dentro. Hay unos desajustes y unos regueretes dentro de las congregaciones. No se quieren someter a la junta. Hacen una junta, los instalan y después no le quieren hacer caso a la junta. Explícame esto. Exacto, no. Es que no tiene explicación, Ivette, y cuando se ponen los intereses personales y humanos por encima del mandamiento bíblico, pues yo no sé quién te llamó al ministerio. De verdad que no sé. Exactamente. Y por eso, ¿verdad? Yo le exhorto a la gente, a los líderes, mire, oriéntese. Cuando usted esté en una situación que va, qué sé yo, a dividirse o va a esto, oriéntese con alguien que obviamente no lo va a enviar a los tribunales a pelear. Pero hay gente que aunque tú le digas, tú no tienes caso, la rebelión que hay dentro de ellos y la falsa, en la forma de querer estar, la obstinación. La Biblia dice que como pecado de adivinación es la obstinación. Líderes, tenemos que recogernos y pensar si nosotros estamos en actitudes obsesivas y de alguna manera que caigamos en esto. Así que yo les recomiendo, revisemos cuáles son ¿verdad? Las reglas, reglamentos, los acuerdos, cómo entramos en acuerdos, que no tengamos más problemas en estas desavenencias y la madurez. Cuando tú llamas a gente al ministerio, tú tienes que ver la madurez. Tremendo. Definitivo. Wow, qué triste de verdad que estas cosas estén ocurriendo. Y ver la gente que ¿Ustedes quiera. conocían, muchachos? ¿Ustedes desconocían que esto estuviese pasando No, a tan nivel de terrible, tribunales así no. tan terrible? No, de verdad que no. Una triste sorpresa. No. Definitivamente. Y que en el contexto, Por eso se lo estoy trayendo, por eso lo estoy trayendo al pleito, porque son muchos ya, más de un año que veo con una trayectoria que no me está gustando. Fuerte por demás. te agradezco, Ivette, porque dentro del medio que Nueva Vida es, donde hay de todo, aquí en la emisora, que haya este tipo de tema es necesario. Nosotros amamos la iglesia, defendemos la iglesia, y cuando no tenemos la actitud correcta dentro del cuerpo de Cristo y nuestras actitudes, carnalidad, falta de espiritualidad, da el traste con el trabajo que esa iglesia hace para la comunidad y para el Y país, luego, pues nos tenemos que enderezar. Primera de Corintios capítulo 6 es una porción de la escritura magistral que voy a leer solamente un verso y es en el contexto de ir a los tribunales a dilucidar los trapos sucios que se supone que entre hermanos se breguen. Dice el verso 5, para vergüenza vuestra los digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre ustedes? Wow. Eso es cuando se decide ir al tribunal por algo que lo podemos resolver acá con gente que sea madura, que sea sabia, que sea espiritual. Y ese es el contexto del capítulo 6 de Primera de Corintios, así que se lo doy como asignación. yes. Gracias por este tema, por pisarle Claro que el Bendiciones. Montes.com. Y vermonte.com, ahí también van a tener información en el blog sobre reglamentos, sobre qué poner. También hay unos cursos que tenemos sobre eso, algunos talleres que dimos. Y oriéntese, 787-246-2404. Bueno, gracias. Excelente. Gracias. Muchas bendiciones. Y ver Montes.